Evangelio de hoy viernes 25 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 21 versículo 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de Juan nos presenta una escena profundamente simbólica. La aparición de Jesús resucitado junto al lago de Tiberíades. Esta narración no es solo un recuerdo más de la resurrección, sino una reconstrucción de la misión apostólica desde sus fundamentos. La ubicación no es azarosa, el lago es el sitio donde muchos de los discípulos, pescadores de oficio, fueron llamados por primera vez. Volver allí es como volver al origen, pero con una nueva luz, con el peso de la cruz ya asumido y con la gloria del resucitado como centro. Jesús se manifiesta no en el templo ni en la sinagoga, sino en el espacio cotidiano, en la faena diaria, para enseñarnos que lo divino se manifiesta muchas veces en la rutina que es iluminada por la presencia del Señor. Simón Pedro dice: «Voy a pescar», y los demás responden: «Vamos también nosotros contigo». Este gesto, que parece sencillo, contiene una gran carga espiritual. Pedro regresa a lo conocido, tal vez desconcertado aún por los eventos de la pasión y resurrección. No se trata de un abandono de su vocación, sino de una búsqueda en medio del desconcierto. Es en esa búsqueda sincera, en el intento de hallar sentido, que Jesús vuelve a revelarse. Esto nos recuerda que, incluso cuando sentimos que nos alejamos o retrocedemos, Jesús no deja de buscarnos. La fe no siempre se expresa en un camino ascendente. Muchas veces, es un vaivén de esperanza y dudas, de certezas y oscuridades. La noche infructuosa de pesca es también un símbolo
Trabajan toda la noche y no capturan nada. Es la imagen de una labor humana desprovista de la guía del Señor. Es el esfuerzo humano que, si no está iluminado por la fe y la obediencia a la palabra, se convierte en agotamiento estéril. La noche representa, además, el tiempo de tiniebla, de ausencia de luz, de soledad. Pero al amanecer, cuando la luz se manifiesta y cuando Cristo aparece en la orilla, cambia el panorama. La presencia del resucitado es la que convierte el esfuerzo baldío en fruto abundante. Jesús los llama desde la orilla, pero ellos no lo reconocen. Esta ceguera espiritual es significativa. Muchas veces, en medio de nuestras labores cotidianas, no advertimos que Cristo nos está esperando, que nos habla, que nos guía. El Señor no irrumpe con violencia ni se impone. Se manifiesta con ternura, esperando a ser reconocido. Esta discreción divina es una constante en las apariciones del resucitado. María Magdalena pensó que era el jardinero. Los discípulos de Emaús no lo reconocieron hasta el partir el pan. Aquí también hay un reconocimiento progresivo, que se da a partir de la obediencia a su palabra. La indicación de echar la red a la derecha de la barca es aparentemente absurda. Después de toda una noche sin pescar nada, la lógica humana diría que no hay peces. Sin embargo, los discípulos obedecen y el resultado es sobreabundante. Aquí se nos enseña el valor de la obediencia a la palabra del Señor. Incluso cuando desafía nuestra lógica. Donde nuestra razón dice imposible, la palabra de Jesús abre caminos nuevos. La fe se manifiesta cuando nos arriesgamos a creer en medio de lo absurdo. Cuando decidimos lanzar la red una vez más, porque Él nos lo dice. El detalle del número de peces ha sido objeto de múltiples interpretaciones. San Jerónimo decía que, según los sabios griegos, existían especies de peces, simbolizando así la universalidad de la misión de la Iglesia. La red no se rompe, a pesar de la cantidad de peces. Lo que representa una comunidad cristiana llamada a acoger la diversidad sin fragmentarse. El milagro aquí no es solo la pesca, sino que el cuerpo eclesial, la red, se mantiene firme cuando está unida por el amor a Cristo. El discípulo amado es el primero en reconocer a Jesús. Es el Señor. El amor tiene una capacidad especial para discernir la presencia del amado. Mientras Pedro actúa con ímpetu, es el amor contemplativo de Juan el que primero percibe. Esto no significa que haya oposición entre fe activa y fe contemplativa, sino que ambas se complementan. Necesitamos corazones como el de Juan, atentos a los signos sutiles de Dios. Y también necesitamos el coraje de Pedro, que se lanza al agua impulsado por su deseo de estar con Cristo. El gesto de Pedro al arrojarse al agua expresa esa urgencia de comunión con el Señor. No espera a que la barca llegue a tierra. No puede contener el deseo. En esto, Pedro nos representa a todos los que, aún después de haber caído, recordemos su negación. No dudan en lanzarse hacia Jesús cuando lo reconocen. No hay rencor en Jesús, no hay reproche. Solo una nueva oportunidad de encuentro. El amor del resucitado redime incluso nuestras traiciones pasadas. Cuando llegan a tierra, encuentran un fuego encendido, con pan y pescado. Este detalle es maravilloso, Jesús ya tiene preparado el alimento. No necesita lo que ellos traen, pero los invita a sumar lo suyo. Este gesto muestra la gratuidad del amor divino y, al mismo tiempo, el deseo de Dios de que colaboremos con Él.
Nos precede con su gracia, pero quiere nuestra participación. Nos alimenta con su amor. Pero también nos invita a ponerlo nuestro al servicio del reino. El fuego, el pan y el pescado evocan el lenguaje eucarístico. La comida compartida, en el contexto de una revelación del resucitado. Es una imagen anticipada de la Eucaristía como encuentro con el Cristo vivo. Jesús no se presenta solo para enseñar o corregir, sino para sentarse a la mesa, para compartir, para nutrir. Esta cercanía del resucitado es profundamente humana. No es una visión etérea, sino un encuentro corporal, sensible, lleno de ternura. El hecho de que Jesús ya tenga pan y pescado sobre las brasas no solo remite a la Eucaristía, sino que también refleja el corazón providente de Dios. Él no espera a que nosotros lo solucionemos todo ni exige perfección. Al contrario, prepara lo esencial para nuestro encuentro con Él. Esto nos habla de una espiritualidad del don. Antes de que lleguen los discípulos, Jesús ya ha anticipado su cuidado. Antes de que demos un paso, Él ya ha recorrido el camino. En esta escena hay una invitación a confiar en la fidelidad divina que siempre nos antecede. Jesús invita, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Aunque Él ya tiene alimento, desea que los discípulos participen con lo suyo. Es un llamado a colaborar con la gracia. A que nuestra labor también se integre en la mesa del reino. Esto refleja una dinámica de comunión entre la acción divina y la humana. Dios no necesita nuestra ayuda, pero nos hace partícipes por amor. Para que nuestra dignidad como hijos se exprese también en el don que somos capaces de ofrecerle. Pedro sube a la barca y arrastra la red llena de peces. Es una imagen del pastoreo que le será confiado más adelante. Recoger a todos, no dejar a nadie atrás, sostener con esfuerzo al pueblo de Dios. Pedro, que antes negó, ahora asume su papel de líder con humildad. Esta transformación personal es fruto del encuentro con el resucitado. Da un miedo al coraje, de la traición a la fidelidad. Jesús no lo condenó por su pasado, sino que le dio una nueva misión. Así actúa el Señor con nosotros. Redime nuestras caídas para convertirlas en nuevos comienzos. El evangelista se detiene a decir que, a pesar de los peces, la red no se rompió. Es una imagen cargada de esperanza eclesial. Aunque la iglesia esté llena de diversidad, tensiones y pruebas, si permanece anclada en Cristo, no se romperá. Esta red representa a todos los que son atraídos por el anuncio del Evangelio. El mensaje es claro. La comunidad que está unida al resucitado tiene la fuerza para sostener a todos sus miembros sin fragmentarse. Luego, Jesús les dice, vengan a comer. Este llamado tan simple es de una profundidad abismal. No es un mero compartir comida, sino una expresión de acogida, de intimidad, de amor compartido. Dios nos invita constantemente a esta mesa. A este momento de comunión donde se superan las distancias. Donde el corazón se fortalece. La vida cristiana no es solo obedecer mandatos, sino sentarse a la mesa con el Señor. Y permitir que ese encuentro transforme toda nuestra existencia. Nadie se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Esta afirmación refleja ese reconocimiento que no necesita pruebas, que se da desde lo profundo del corazón. Es la fe madura que ya no exige signos externos, sino que intuye, percibe, reconoce la voz y la presencia del pastor. Es un conocimiento que nace del amor, de la experiencia compartida.
del camino recorrido. En la intimidad de esa mesa, no hay lugar para la duda. Jesús toma el pan y se lo da, lo mismo con el pescado. Estos gestos, tan sencillos, actualizan la memoria de la multiplicación de los panes y la última cena. Jesús parte el pan, lo reparte, se entrega. Esta acción es la esencia del Evangelio. Un Dios que se parte y se reparte, un Dios que alimenta desde su misma vida. En ese gesto, cada discípulo es confirmado. No solo como receptor del don, sino como futuro dador, como futuro servidor del pan de la vida. Esta escena finaliza con una afirmación hermosa. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. El número 3 simboliza plenitud en la tradición bíblica. Jesús no aparece una sola vez y desaparece, sino que insiste, acompaña, se manifiesta reiteradamente. Esta persistencia nos habla de un amor que no se cansa, de un Dios que insiste en buscarnos hasta que nos dejemos encontrar. Este pasaje también puede interpretarse como una catequesis para la iglesia naciente. Cómo actuar, cómo servir, cómo anunciar. Volver al lago es volver a la vocación inicial, pero ahora con la fuerza de la resurrección. Ya no son simples pescadores, ahora son testigos del resucitado. La barca es imagen de la iglesia. La pesca, de la evangelización. El fuego en la orilla, de la acción del Espíritu. Y la comida, de la Eucaristía. Todo se entrelaza en una visión eclesial profundamente rica. La actitud de los discípulos, su obediencia, su disponibilidad, su capacidad de reconocer a Jesús y su respuesta afectiva, nos interpelan como creyentes de hoy. ¿Dónde está Jesús esperándonos? Estamos abiertos a reconocerlo cuando se nos manifiesta de formas inesperadas. Estamos dispuestos a lanzar las redes cuando su palabra lo indica, aunque nuestra lógica lo descarte. Esta escena no es solo un episodio del pasado, sino una invitación permanente al presente de la fe. Es significativo que la manifestación de Jesús ocurra al amanecer. En la espiritualidad cristiana, el amanecer simboliza la resurrección, el paso de la oscuridad a la luz. Así como el sol comienza a brillar, también la verdad de la nueva vida en Cristo empieza a alumbrar el corazón de los discípulos. Es en ese espacio de transición entre la noche y el día donde Jesús aparece. Esto nos habla de un Dios que irrumpe en los límites, que se revela cuando las sombras se disipan, y nos lleva a caminar en claridad y esperanza. También el mar tiene un simbolismo profundo. En la tradición bíblica, el mar es símbolo del caos, de lo incontrolable, de lo imprevisible. Poner la barca en el mar es arriesgarse, es confiar. Y es en ese mar donde Jesús los encuentra, donde se produce el milagro. Esto nos recuerda que nuestra vida, incluso en sus partes más caóticas o inciertas, puede ser espacio para la manifestación de Dios. Él no nos espera en lo perfecto, sino que se hace presente en el oleaje de nuestras búsquedas. El silencio reverente de los discípulos frente a Jesús nos recuerda que hay momentos en los que las palabras sobran. La contemplación, la adoración, el asombro se expresan mejor en el silencio que en el discurso. Esta experiencia de sentarse con el resucitado, de compartir el alimento, invita a un silencio pleno, donde la presencia vale más que cualquier explicación. La figura de Pedro, que en este capítulo arrastra la red, participa del banquete y luego dialoga con Jesús.
nos muestra su restauración plena. Es una muestra del amor misericordioso de Cristo, que no se queda en la herida del pasado, sino que confía en su discípulo para la misión futura. Pedro será el que confiese su amor, el que será confirmado como pastor. Su camino nos inspira a no quedarnos en nuestros errores, sino a dejar que el amor de Cristo nos rehabilite y nos envíe. Finalmente, este pasaje nos recuerda que el resucitado no está ausente, sino presente de forma nueva. Su presencia no es inmediata ni forzada, sino que se revela en la escucha atenta, en la obediencia, en la vida compartida. Nos invita a descubrirlo en la cotidianeidad, en las redes lanzadas una vez más, en el pan partido, en la voz del amor que nos llama desde la orilla. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.